Hola a todos, me presento Lupita Tamayo Rodríguez, licenciada en Contaduría Pública y pasante en la licenciatura en Derecho, ambas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La siguiente presentación, que lleva como título Donativos entre concubinos exentos del impuesto sobre la renta bajo la protección de la garantía de igualdad constitucional, decidí hablar de ella ya que derivado de los conocimientos adquiridos en Contaduría Pública y en la licenciatura en Derecho, hice ese vínculo, pero dándole un enfoque en derechos humanos. Para conocer del tema es importante saber del antecedente. Y es que en México en el siglo pasado, el matrimonio era la única forma, formalmente, o la referencia de la familia. Pero con los cambios y las necesidades que hay en nuestro entorno social, pues hay otras formas, y tal es el concubinato. Entonces, derivado de estas nuevas necesidades y estos hechos jurídicos que diariamente, va evolucionando en la evolución, nos damos cuenta que hay leyes que han quedado rezagadas, y tal es el ejemplo de la ley del impuesto sobre la renta, ya que de acuerdo a las reformas constitucionales del 2006 y el 2011, en México reconoce plenamente los derechos humanos, en la que el artículo primero de la Constitución prohíbe toda discriminación, ya sea por tus preferencias sexuales o por tu estado civil, y esto es un claro ejemplo. Y es que en estas reformas se debe de regir de acuerdo a estos 4 principios fundamentales de los derechos humanos: la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y es que en la universalidad todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. No se le puede dar a unos y a otros no. Lo mismo que pasa con la interdependencia, que estos derechos se deben proteger y a la vez respetar. La indivisibilidad es la que no se puede fragmentar los derechos, a unos sí o a otros no, o unos derechos sí o otros derechos no. Ya que, repito, en el artículo primero, y al prohibir toda discriminación, pues da algo muy fundamental que dice que todos somos iguales. Y por último, la progresividad, que es la obligación del Estado de asegurar el progreso. Obviamente aquí no hay retroceso en derechos, al contrario, se debe progresar. Y aquí es donde llegamos al punto fundamental, que es la ley del impuesto sobre la renta, ya que de acuerdo al artículo 93, que veremos más adelante, solo considera exentar del impuesto, cuando se tratan de donativos, a los cónyuges, pero los concubinos no tendrán ese mismo derecho si vemos de las necesidades que hay ahora en nuestro entorno social, y además de que todos somos iguales ante la ley. Siguiente. Y es por eso que necesitamos conocer la parte conceptual. Y es que el matrimonio es esa voluntad, tanto de un hombre como una mujer, en el que deciden unirse y lo expresan de una manera legal. O sea, se van ante una autoridad que pueda cumplir con esas funciones y hacer valer la voluntad de contraer, obviamente, matrimonio. Y en esa nacen obligaciones y derechos, muy diferente al concubinato, que ahí solo es la voluntad de un hombre y una mujer. Bueno, y ahora puede ser hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer. De eso se trata la progresividad, de avanzar. Entonces aquí vemos un claro ejemplo que no es así. Otra de las cosas en la diferencia entre el matrimonio y concubinato es que en el matrimonio la disolución es a través de un procedimiento judicial o administrativo. Y en cambio en el concubinato pues no hay ningún trámite. Solo es la voluntad de dos personas en decir de separarse, y en la cual ahí pues tampoco nacen esas obligaciones, ¿no? Si bien en ambos es la voluntad, en uno se expresa de una manera formal y en el otro no, ¿no? Se queda la informalidad, pero sí es la decisión de cada persona, es la forma, ¿no?, que tiene, y el derecho y la libertad que tiene cada persona en crear un vínculo familiar. Y eso no los limita a no tener derechos, ni tampoco obligaciones. Y es donde llegamos a este punto importante de la ley del impuesto sobre la renta.
específicamente en el artículo 93, fracción 23, inciso A, que dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. En el 23 nos marca los donativos en los siguientes casos. Inciso A, entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus descendientes en línea recta, cualquiera que este sea su monto. Entonces ahí es donde vemos un caso violatorio a los derechos humanos y de discriminación, ya que solo se consideran a los cónyuges. Y además de que esta ley puede ser muy contradictoria, porque en otros artículos menciona que pueden ser deducibles de los gastos del concubino, lo que son gastos médicos, gastos dentales, y por qué en este caso específico en los donativos no se toma en cuenta a los concubinos. Si al final es la libertad que tiene, y repito, ese hecho jurídico y en el que tiene la libertad tanto dos personas de unirse con el único objetivo de ese vínculo o esa unión familiar. Entonces, ¿por qué no considerarlo, no? ¿Qué es lo que lo limita? Al contrario, entonces ahí vemos que hacen falta que tanto nuestros legisladores federales como comunes actualicen todas estas leyes en favor de los derechos humanos y sobre todo que se garanticen. Entonces aquí vemos muy claro que hay un punto violatorio, ¿no? Y si bien ya hay una propuesta de decreto, el año pasado la bancada, un grupo de integrantes de la bancada del partido político el PAN, presentó ya la propuesta de decreto para modificar, reformar y incluir la palabra concubinos a este artículo, generando así, obviamente, velar por y garantizar los derechos humanos y además de ponerle un stop a la discriminación que podemos ver, porque si no se está cumpliendo lo que dice el artículo primero constitucional, ¿no? Que queda prohibido toda discriminación, y vemos que todavía hay leyes en que no acatan o no llevan a cabo estos 4 principios fundamentales de los derechos humanos. Y es importante de que se reconozcan nuestros derechos. Entonces, muchas gracias por su atención y un gusto participar en este foro.